Amigos, hola, bienvenidos a un nuevo Acobedic Talks, ya a finales de este mes de marzo. Hemos tenido unas temáticas impresionantes sobre todo el sector de venta directa, lo que conlleva los beneficios, la sostenibilidad, la mujer, el desarrollo, los cuestionamientos y preguntas que ustedes nos han dado a través de las redes sociales. Y vamos a seguir hablando sobre muchas dinámicas, pero hoy tenemos un tema espectacular de una columna muy comentada que tuvo Elizabeth hace un par de revistas Emprendamos, que también son de Acobedi, sobre los entornos adversos para economías individuales, y es sobre la necesidad de asumir los retos a pesar de todas las coyunturas que existan a nivel personal, familiar o social, para tomar una acción por algo. Elizabeth Acuña, ¿cómo estás? Cuéntanos un poquito sobre esta columna y cómo ha sido esa recepción, porque tengo entendido que la han comentado mucho. Hola Andrés, efectivamente es de esas columnas, digamos con un contexto y entendiendo que a veces uno siente como que está pasando por un momento retador, que hay situaciones que no son las que uno idealmente quisiera que estuvieran y cuál debe ser como esa actitud de uno frente a esas cosas, ¿no? Y por ahí dice... la filosofía oriental es, no es lo que pasa, sino lo que haces tú respecto a lo que pasa. Entonces, en resumen, es un poco contextualizar ese actuar y cómo uno debe responder frente a situaciones que considera a veces adversas y que, como dicen también por ahí, para que el diamante surja, surge desde un pedazo de carbón que a gran presión se desarrolla el diamante. Entonces es un poco de eso, pero sí, fue una de las columnas muy comentadas y muy interactuadas. Hay unas realidades mundiales ahorita sobre los entornos económicos, y es que por lo general en todo el mundo, a excepción del 2% de los multimillonarios de todo el universo, están preguntándose qué hacemos, para dónde vamos, cómo está la construcción de nuestros sueños, a qué nos arriesgamos, si hacemos esto no podemos hacer aquello. ¿Qué decirle a las personas en esos entornos en donde, sin hablar de política, sin hablar de realidades coyunturales en todos los países de los hemisferios del mundo, qué hacer de forma individual para hacernos responsables no de lo que los otros quieren que pase, sino de nosotros mismos bajo ese mismo esquema de lo que tú acabas de mencionar? Mira, Andrés, así de sencillo. Yo creo que tú lo has resumido muy bien. El contexto mundial, no vamos a hablar específicamente de Colombia, pero pues hablando del mundo, hablando de Latinoamérica y por supuesto aterrizándolo al país, hay cosas que pasan que no son los ideales, ¿no? Mucha incertidumbre económica a veces, mucha incertidumbre socioeconómica, política, bueno, mil variables que pueden afectar. Ahora, si vamos más al nicho personal, pueden haber situaciones incluso personales que no lo tengan a uno en el mejor momento, porque está atravesando un momento difícil económicamente, porque hay algún tipo de duelo en términos de pérdida de una persona o de alguna situación. El duelo incluye hasta perder un trabajo, bueno, mil cosas que uno siente que puede ser difícil de manejar. Y frente a esas situaciones, lo que tenemos que buscar es alternativas para mejorar y alternativas para salir y empezar a resolver las situaciones que nosotros consideramos adversas. Claro, lo que está finalmente bajo nuestro control, porque lo que no depende de nosotros, sencillamente hay que soltarlo, porque pues esas maletas son las que no lo dejan a uno avanzar. Pero en la medida que uno pueda definir qué depende de mí, qué puedo hacer yo para cambiar algo o para mejorar algo, pues empezar a hacerlo y empezar a actuar. Y eso al final de cuentas, Andrés, no es un tema que sea fácil. Es decir, la teoría es muy linda y está muy chévere. Uno dice, pues sí, es que eso es lo que hay que hacer. Yo creo que todo el mundo, nadie va a estar en desacuerdo con nosotros al decir, hay que revisar a ver qué depende de mí y empezar a hacerlo. Empezar a hacerlo quizás es lo retador. Y ahí es donde uno necesita empezar a buscar motivaciones y donde uno debe empezar a excluir las excusas que uno pone y el autosaboteo que uno a veces se pone para arrancar y para empezar con alguna tarea o con algo. En este negocio y en esta industria está la opción para empezar al menos a resolver situaciones financieras, pero ese es un empezar que también se complementa en empezar a sentirse uno
Yo siempre digo que las mujeres cuando hacen este tipo de negocio se empoderan al empezar a recibir dinero. El que una mujer que se dedica a su casa, que tiene otro tipo de actividad, que su rol principal es cuidar a los niños, cuidar a su esposo, cuidar el hogar, empieza a recibir ingresos en los raticos libres que le quedan dedicados a esta actividad, eso empodera y eso finalmente sí hace que las personas, no solamente las mujeres, las personas se sientan poderosas, como que realmente más fuertes. Todo eso puede pasar a través de nuestro sector, pero con un adicional, y es ese fortalecimiento del ser humano que al final de cuentas también lo puede llevar a que resuelva situaciones emocionales de otro tipo que quizás no son las que se resuelven con plata, sino con otro tipo de herramientas y de fortalecer otros aspectos más individuales. Tú hablabas ahorita sobre algo fundamental y es la motivación, encontrar esas motivaciones que nos hagan realmente abrir las puertas hacia lo que estamos buscando sin importar los entornos que sean adversos. Hay mucha gente que dice, pucha, me quiero ir o me quiero devolver para mi país, pero ¿qué me voy a poner a hacer? Y en este sector lo que se encuentra es que sin importar dónde tú estés, sin importar la territorialidad, tú puedes desempeñarte en este sector y puedes crecer enormemente si te lo propones sin tener que ir a ninguna otra parte a lavar baños o hacer un tema que no vaya ni siquiera con las condiciones a las que tú le has apostado. Cuéntanos un poquito sobre esta industria y cómo esa territorialidad se desvirtúa un poquito con todo esto que estamos matizando desde la motivación. Muy sencillo, Andrés. Afortunadamente, nuestro sector, y esto es desde hace muchísimos años, desde hace cientos de años, siempre ha buscado darle una posibilidad a las personas de realizar una actividad en el momento que quieren y pueden, con la recomendación y la reventa de productos que lo identifiquen. Digamos que ya se ha venido complementando, ¿no? Antes era como que habían una, dos, tres, cinco empresas y entonces como uno decía, bueno, no hay más, toca escoger de ahí qué me gusta y empezar a vender, o así no me gustara empezar a vender porque tengo una necesidad económica. Hoy en día, en el caso de la Asociación Colombiana de Venta Directa, somos 27 empresas que tienen el portafolio de productos más amplio que se puedan imaginar. Ahí hay de todo. Entonces, es simplemente buscar una de las compañías o unas con las que yo me identifique y empezar a hacer la recomendación y la reventa de esos productos en la medida de mis necesidades. Eso ya es una motivación, ¿no? Empezar a identificar, bueno, qué me gusta a mí para que sea mucho más fácil. Me gusta X, Y, Z, ropa, maquillaje, suplementos dietarios, utensilios de cocina, lo que se me ocurra, tecnología del hogar, bueno, lo que quiera. Digo, me voy a ir por tecnología del hogar. Listo. Entonces hay unos filtros espectaculares. Hoy en día el tema del agua que toma relevancia. Entonces me voy a ir por ahí. Que estoy en Leticia. No importa. No importa porque yo tengo mi cliente inicial, es mi entorno más cercano. Entonces la gente cercana a mi casa, a mi trabajo, allá en Leticia. Pero yo tendré amigos en Bogotá porque seguramente en algún punto me vine a estudiar acá o seguramente alguien de mi familia, mis primos, una tía, hay familia que está en Bogotá, hay otra que está en La Guajira. Yo tengo todas las herramientas digitales y todos los accesos virtuales para poder llegar a esos potenciales clientes. Entonces no importa dónde esté, porque además desde Leticia yo voy a pedir el producto que quiero para mi cliente que está en La Guajira y la empresa se encarga de que ese producto llegue hasta La Guajira, a nombre de la persona que estaba haciendo la reventa. Entonces aquí no hay un límite territorial, pues Colombia, claramente, pero siempre y cuando esté en Colombia, mira, en Chalupa, literalmente en Chalupa, hay zonas a las que solo se accede a través de Chalupa y se llega con los productos del sector a esas zonas tan recónditas, en vías que son de herradura, como sea, los productos llegan a cualquier rincón del país. Entonces, no importa dónde esté yo, no importa dónde estén mis clientes, mis potenciales consumidores, no importa dónde esté basada la empresa, los productos siempre llegan. Pero lo que tú decías ahorita, Elizabeth, dentro del marco de Colombia, porque es una actividad que se desarrolla en Colombia, pero si eventualmente el emprendedor quiere decir, me quiero ir, puede seguir haciendo la actividad también en otro país y vendiendo aquí en Colombia e inscribiéndose también en su otro país, casi que abriendo una nueva alternativa, abriendo un nuevo mercado, que es a lo que le apuntan realmente los emprendedores.
Sí, estás totalmente en lo cierto y mira que ahí me abres la oportunidad para contar que incluso muchas compañías que son multinacionales, tengo en mi cabeza ya en este instante por lo menos tres, tienen esa posibilidad de que la generación de mis ingresos provenga de toda Latinoamérica. Entonces, yo puedo tener mi negocio base en Colombia porque soy colombiana y vivo en Colombia, mi sistema tributario está en Colombia, ¿cierto? Pero yo puedo tener clientes en México, puedo tener clientes en Venezuela, puedo tener clientes donde haya operación de esa empresa. Y esos clientes me van a generar los ingresos a mí en mi país de origen, que es Colombia. Entonces sí existe esa posibilidad de que esto funcione más regionalizado y como tú dices, desde incluso fuera de Colombia, siempre y cuando la entrega del producto y la operación del producto se haga aquí en el país, pues está más que permitido. Si es que yo tengo por alguna razón una visa o soy residente de otro país o digamos que cuento con la posibilidad de tener regularizada esa condición fuera, por supuesto que puedo seguirlo haciendo desde donde esté dentro de Colombia, aunque yo no esté viviendo en Colombia, no esté siendo residente de Colombia. Esas son las ventajas del tema de la virtualidad, que a veces uno critica, pero que sigue siendo una herramienta muy importante, pero de nuevo, siempre con una persona real y emocional detrás de todo eso. Es muy importante lo que nos dice sobre todo, sobre la motivación, sobre entender los contextos a los que somos partícipes y sobre todo la acción, lo que tenemos que hacer a través de esas condicionales, entender el entorno, encontrar una motivación y accionar, porque si nos quedamos esperando a que los otros lo hagan por nosotros, pues no va a pasar nunca y no tomamos las decisiones en donde sea y como sea. Mencionabas ahorita algo súper importante de la mujer, pero lo vamos a hablar en nuestro siguiente espacio, la mujer a Covedi como un ejemplo de liderazgo. Elizabeth, muchas gracias por este espacio. No, Andrés, a ti me encanta el tema que viene, mujeres. Muy bien. Chao. Chao, chao.